verán que vamos a encontrarnos con una nueva problemática y que es justamente el debate sobre el arte moderno. ¿Qué pasa en América Latina con respecto a esta formulación? ¿Qué es el arte moderno o qué va a ser el arte moderno en Latinoamérica? Para la clase de hoy vamos a tomar solo la primera mitad del siglo XX y luego de la clase de literatura vamos a retomar y vamos a completar con los movimientos posteriores a la década, o a partir de la década del 50. Bueno, ¿qué implicó, como les preguntaba antes, el modernismo en América Latina? En buena parte de nuestros países, la discusión se va a dar entre nacionalismos y cosmopolitismos o internacionalismos. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos empezado a entrever a partir de la posición de Martí esta idea del canon, digamos, y cómo Martí está desde la poesía y la prosa pensando en un canon netamente latinoamericano? Bueno, este pensamiento lo vamos a encontrar sobre todo en las primeras 3 décadas del siglo XX, con respecto a lo que podríamos decir las artes plásticas o las artes visuales. Al igual que las vanguardias europeas, estos artistas se van a proponer romper con las academias decimonónicas. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en México habíamos visto toda la corriente académica que trabajaba con cánones totalmente europeos? Incluso habíamos visto en el caso de Obregón, la representación de un tema netamente mexicano con una puesta en escena prácticamente neoclásica. Por tanto, buena parte de estas propuestas, como ya habíamos empezado a ver en Martí, van a bucear en los pasados de nuestro continente, pero sobre todo en los pasados prehispánicos. Esto no se va a dar tampoco en forma igual absolutamente en todos los países de Latinoamérica, porque en lugares como Chile, México, Uruguay, por ejemplo, en los cuales las marcas de las culturas prehispánicas no son tan visibles, la búsqueda de las búsquedas de estos artistas implicarán otras variantes. La otra pregunta que va a sobrevolar toda esta primera parte del siglo XX va a ser: ¿qué es un arte nacional? Esta sí va a atravesar absolutamente todos los países de nuestra región, y vamos a ver cómo en cada uno, en los lugares emblemáticos que elegí hoy para pensarlo, vamos a ver que las respuestas van a ser distintas. Motorizando toda esta reflexión que tiene que ver con la lectura de las vanguardias europeas, los nacionalismos, los cosmopolitismos y estas posiciones en torno a la posibilidad de un arte nacional, nos vamos a encontrar con una serie de revistas que van a ser emblemáticas, porque en ellas se van a debatir buena parte de estos términos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, en San Pablo, nos vamos a encontrar con Claxon, con Antropofagia. En el caso de México nos vamos a encontrar con Actual y con El Machete. En el caso de Perú nos vamos a encontrar con Amauta. Y en el caso de Buenos Aires nos vamos a encontrar con Martín Fierro. El caso de Buenos Aires no lo vamos a tratar, incluso los que lean el texto de Hades Brown y también el texto de Gutiérrez, pueden poner entre paréntesis lo que tiene que ver con Buenos Aires en especial y con la Argentina en general, porque esto lo van a tratar en Historia de la Cultura 3. Bien, entonces pasemos revista a algunas situaciones particulares. Hoy voy a hablar nada más que
de nada más ni nada menos, intentaré hacerlo en una horita y cuarto, siempre con la filosofía TUSAM. Voy a hablar de México, de Brasil, de Perú y de Uruguay. Por tanto, voy a empezar con México y plantear la situación entre el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, porque va a tener que ver con el gobierno de Porfirio Díaz, lo que en México se conoce como el porfiriato y la cultura del porfiriato. Porfirio Díaz va a pensar en la modernización mexicana y su posición va a ser de un positivismo cientificista y va a proponer cierto camino hacia la industrialización. Es uno de los países, México, que prácticamente es uno de los primeros en Latinoamérica que tiende a industrializarse, pero siempre a partir de las industrias no pesadas. Por tanto, vamos a encontrar textiles, cemento, hierros y todo lo que es bienes ligeros. Piensen que este va a ser también el fenómeno que va a atravesar a todo el siglo XX en Latinoamérica. Latinoamérica no logra, digamos, no sé si llamarlo revolución industrial, pero sí, Latinoamérica prácticamente no logra en forma independiente generar industria pesada. La industria pesada que vamos a observar, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, luego va a tener que ver con estos modelos de empresas transnacionales, como por ejemplo las empresas de automóviles, etcétera, etcétera. Es decir, que en nuestros países, prácticamente en todo el siglo XX, la revolución industrial estuvo interrumpida, porque nunca pasamos de estas industrias leves a la fabricación de maquinarias, por ejemplo. Hasta el día de hoy en nuestro país, cuando la industria textil quiere modernizarse, tiene que comprar máquinas afuera. Bueno, esta línea en México la empieza Porfirio Díaz a partir de esta industrialización liviana. Ahora bien, el porfiriato va a generar también una amplia burguesía, bastante rica, que como modelo de vida va a intentar diferenciarse del resto de los sectores sociales pobres y empobrecidos a partir de la copia de los modelos europeos, desde todo punto de vista, desde sus usos suntuarios, la indumentaria, hasta esta idea de copiar algunas costumbres, a punto tal que en el periodo posterior van a recibir muchas críticas y en los diarios satíricos bastantes caricaturas al respecto. ¿Por qué se interrumpe el porfiriato? Por el estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Allí comienza una espiral de violencia con distintos programas, no hay un único programa, hay toda una serie de personajes como Carranza, por ejemplo, que lucha por hacerse del poder, sucesos que no vamos a detallar en esta clase, pero lo que sí sabemos o lo que vamos a decir es que en 1913 va a comenzar la fase armada de la Revolución Mexicana. Y a partir de esto vamos a ver dos modelos y dos líderes populares. Uno va a ser Pancho Villa, que lo vamos a encontrar en el norte de México, y el otro va a ser Emiliano Zapata, que lo vamos a encontrar en el sur. Esta inestabilidad política que implicó la Revolución Mexicana de 1910 va a culminar con la asunción de Álvaro Obregón, también acusado de asesinatos, purgas políticas, etcétera, etcétera. Tampoco era un señor súper democrático, pero en lo que a nosotros nos respecta,
Nos va a interesar el gobierno de Obregón, que se da entre 1920 y 1924, porque justamente va a ser el inicio del muralismo mexicano. Bueno, ¿cómo van a pensar estos artistas del muralismo mexicano? Al igual que los artistas de la Revolución Rusa, van a pensar que arte, vida y política van a ser la misma cosa. Por tanto, lo que va a proponer el muralismo es generar un arte para el pueblo motorizado por el ministro de Educación y Cultura, que va a ser Vasconcelos. El poeta Vasconcelos, el literato Vasconcelos, es el que va a atraer a buena parte de los artistas mexicanos para comenzar a trabajar con esta idea de muralismo. Una idea y una práctica que tiene una trayectoria muy amplia en México. ¿Cuál era la idea de Vasconcelos? Es que estos murales debían ser pedagógicos, debían enseñarle a aquellas grandes masas que aún no sabían leer ni escribir la historia de México, el efecto de la revolución, a fin de crear un nacionalismo cultural revolucionario. A todo esto, Vasconcelos va a generar su propia teoría, que va a ser la teoría del mestizaje, que no solo en las primeras décadas del siglo XX no solo se va a aplicar a México, sino también que se va a aplicar o la van a tomar otros intelectuales latinoamericanos. Esta idea de mezcla entre lo indio, lo prehispánico, lo hispánico, lo europeo, digamos, esta mezcla que implica ser Latinoamérica. Al día de hoy la teoría del mestizaje está bastante cuestionada, pero tenemos que mencionarla para el desarrollo del muralismo mexicano. ¿Cuál va a ser el lugar en el cual Vasconcelos va a habilitar a la experimentación del muralismo? La Escuela Nacional Preparatoria. Y allí nos vamos a encontrar con diversas obras, no solo de la trilogía más conocida de Orozco, Siqueiros y Rivera, sino que vamos a encontrar en distintas épocas tantísimas obras de otros artistas muralistas también. Ahora bien, con respecto a los tres muralistas que son los más conocidos y los que de alguna forma van a batallar en pos de esta idea de cultura, nos vamos a encontrar con un antecedente que se va a dar en 1923 y que va a ser la creación del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores. Tenemos que poner esto en las rejillas. ¿Cómo? Ah, como la intervención de mi casa, mi marido buscando el teléfono que sonaba. La vida. Disculpen, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, de aquí hola Marcos. Recién mi marido pasó por atrás a buscar el teléfono, así que estamos todos más o menos igual, ¿vieron? Estaba dialogando con mis hijas que están haciendo la tarea y demás. Disculpen, por favor. Lo había muteado, juro. Padre de niños pequeños, en esta época debe ser terrorífico. Quinto y séptimo grado. Así que. Mucho trabajo. Bien, copié este pequeño párrafo. Nuestra meta estética fundamental es socializar la expresión artística. Repudiamos la pintura de Caballete y todo el arte de los círculos intelectuales porque es aristocrático, y glorificamos la expresión del arte monumental
porque es una propiedad pública. Si bien la actividad fuerte del muralismo se va a dar a partir del año 24, ya con estaba viendo el chat, con este antecedente del manifiesto del Sindicato de Pintores y Escultores, podemos tener idea de el camino de la propuesta del muralismo. Esta idea es ocupar espacios públicos justamente para que absolutamente todas las personas, todos los mexicanos, se pudieran apropiar de este lenguaje. Y ahí también va a estar la otra valencia propia del muralismo mexicano. Esta idea de generar un propio lenguaje pictórico, un propio lenguaje estético, para expresar esta idea de la revolución. A la izquierda tienen una foto de Orozco, y abajo tienen uno de los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, que lo hizo entre 1923 y 1926, que se llama La Conquista. Orozco habitualmente va a ir sobre la Iglesia Católica, sobre la conquista y sobre los males y la violencia de la conquista. De hecho, en México, buena parte de los intelectuales mexicanos, como por ejemplo los muralistas, van a ser totalmente anticatólicos, pero buena parte de la población hasta el día de hoy sigue siendo profundamente católica. Con lo cual, como señala Octavio Paz, el grupo de los muralistas que se va a enrolar en distintas posiciones de tipo marxista, en verdad fue bancada por un gobierno que nunca fue ni siquiera socialista, en un país en el cual la religión sigue siendo importante. Es decir, que en las bases mismas del muralismo vamos a encontrar tantísimas contradicciones. ¿Qué ven si llegan a ver en sus compus la imagen de la conquista en clave de Orozco? ¿Qué elementos plásticos, qué elementos simbólicos, qué les parece desde el punto de vista expresivo? Lo que veo es como el contraste entre el gris y el terracota o rojizo, que es como por ahí este contraste del hierro y la tierra, ¿no? Uh-huh. Es lo que puedo ver. ¿Cómo? Me hace recordar al expresionismo. Claro, bueno, como puse en la placa, Orozco abreva entre distintas influencias en el expresionismo y en el futurismo. Entonces vean cómo faceta el fondo y cómo construye a este conquistador como una especie de máquina de matar, ¿no? Las gamas de rojos, los músculos marcados, fuertes, porque está marcado los músculos del caballo y del caballero que está arriba. Son imágenes con potencia, con carga, y aparte con, digamos, no claritas, así con un cielo liviano, no, todo lo contrario, como una presencia remarcada también de la paleta. Exactamente, de la paleta y del gesto pictórico, ¿sí? Y Tiene vean... dos cabezas el caballo, ¿no? ¿Cómo? ¿El caballo tiene dos cabezas o soy yo que estoy viendo? El caballo tiene dos cabezas y hay vean... como una figura mecánica o algo por el estilo. Exactamente. Que pareciera ser como una figura humana, parece una pierna como de cabeza, no sé. Exactamente, o sea, el conquistador está totalmente despersonalizado. El conquistador como máquina de matar, ¿sí? Frente, o sea, en esta imagen todo es desolación.
no tenemos espacio casi a la esperanza o a una, medio, acá pone Marcos, medio cómic de batalla. Claro, y Camila dice, transmite mucha violencia y angustia. Exactamente. Claro, y además Rosana, el punto de vista está en el piso, o sea, hay un contrapicado que desde el humillado, ¿no? Del Ve hacia caído, arriba. totalmente, del caído que ve esa máquina de matar que está pasándolo todo a degüello. Vean qué Además, interesante. Sí, el personaje que tiene el caballo de las dos cabezas es el que tiene los caballos la cabeza arriba, que es el triunfante. El otro, fíjate que tiene una sola cabeza y está con la cabeza agacha, que es el que está más oscuro. El triunfante está en rojo. exactamente, exactamente. Aunque no veamos sangre, es una escena por demás violenta. Esta es la conquista, el tema de la conquista va a ser el gran tema de Orozco, que lo va a seguir durante unas cuantas décadas. Es sutil, pero el caballo de la derecha, fíjate que tiene la pata en símbolo de arrodillarse. Hay Exactamente. un caballo, un gladiador claramente en victoria sobre el otro. Exactamente, y vean acá los cuerpos, ¿no? El cuerpo caído, como el lado de los caídos es como todo un amasijo de cuerpos. Eh, Bueno, los tres muralistas, o sea, Orozco, Siqueiros y Rivera, van a investigar, van a trabajar sobre la historia de México, pero cada uno de ellos se va a quedar enganchado en un momento distinto y va a trabajar un mensaje distinto. En el caso de Orozco, como les decía antes, el tema de la conquista para él, la fuente de todos los males va a ser la conquista española. Y acá está esta mirada de vuelta hacia lo prehispánico. Tienen, a propósito del texto también que tienen que leer, con respecto a las fuentes prehispánicas en algunas posiciones plásticas y teóricas. Profe, perdón, tengo una consulta sobre Sí, esto del sindicato. ¿Esto es antes de que Vasconcelos les dé el apoyo a los muralistas? O sea, ¿ellos estaban organizados previamente o es en el mismo momento? es en paralelo. Ah, ok. Es en paralelo. Estoy tratando de hacer correr el Power. Tengo que salir y volver a entrar a ver si funciona. A ver. Bien. Ah, funcionó. Bueno, otra de Orozco. Arriba, Cortés y la Malinche. Y abajo, la trinchera. Un hecho, digamos, fundante también otra vez la idea de la conquista, esta Malinche que lo ayuda a Cortés a entrar en el territorio mexica, en el territorio azteca, y vean incluso la diferencia de color y de composición desde el punto de vista del cuerpo que hace de Cortés y hace de la Malinche. Vamos, el cuerpo moreno, mucho más redondeado, mientras que el cuerpo de Cortés, casi los ojos vaciados, ¿no? Una mirada bastante inexpresiva, un tono blanco mortecino, y abajo pisando un cuerpo. En el caso de la trinchera, sí Orozco vuelve a la idea de graficar la revolución y graficar la problemática armada de la revolución. Entonces vean cómo trabaja otra vez con planos totalmente facetados, con espacios totalmente ambiguos, figuras que incluso recuerdan a la posición de un Cristo sacrificado, ¿sí?
aunque él le va a tirar con todo a la Iglesia Católica, se apropia también de algunas fórmulas iconográficas que le van a permitir al espectador entender de qué se está tratando. Y acá les puse otro párrafo del manifiesto del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores. Proclamamos que dado el momento social, que es una transición entre un orden decrépito y uno nuevo, los creadores de belleza, vean qué interesante, deben realizar sus mayores esfuerzos para hacer una producción con un valor ideológico para el pueblo. Y la meta ideal del arte, que actualmente es una expresión de masturbación individualista, sea de arte para todos, de educación y de batalla. Creo que con los dos párrafos queda bastante englobado el interés por el cual van a ir los muralistas y en especial Orozco, que va a ser uno de los que va a escribir y va a trabajar para este manifiesto. Bueno, ¿y acá qué pasa? La despedida. Sobresale como la daga que está ahí, como el cuchillo. Ajá. Se distingue mucho más, es mucho más claro el color que el resto. Es un espacio con muchas notas paisajísticas. No, cero, al contrario, todo plano, mayoritariamente pocos colores. Bien, vean el trabajo de síntesis que está haciendo con los planos, ¿sí? Sentado en la actitud de ellos, en la Exactamente. despedida, en el abrazo, en los hombres con los cuchillos, sea que sean para pelear o trabajar, o la combinación de ambas, hincados ante seguramente la madre y una esposa o ambas madres. O la De hecho, hermana. parece hasta un interior, ¿no? Como que no hay cielo, hay marrón arriba. Exactamente, bienvenidos al muralismo mexicano. Las lecciones del cubismo, las lecciones del futurismo, las lecciones del expresionismo masticadas y echadas a correr para poder expresar esta nueva idea de ir a la búsqueda de este arte mexicano, esta idea de contar la historia y en especial la historia de la revolución. Bueno, y aquí nos encontramos con Rivera. Voy a tratar de meterle un poco más de pata. Bueno, ustedes saben que Rivera viaja a París porque, así como habíamos visto en la segunda mitad del 18, a principios del siglo XX, buena parte de los artistas de nuestros países hace su viaje iniciático hacia Europa. Y más en tiempo de vanguardias, en general solían saltar de un taller a otro, se conectaban con distintos artistas para ver qué pasaba con el arte moderno, para ver qué era esto nuevo de las vanguardias. En el caso concreto de Rivera, tanto en París como en Barcelona, él va a trabajar con el cubismo. Experimenta un poco con el cubismo y hacia el año 18 abandona su experiencia y ya para cuando está de vuelta en México, en 1922, estando en Europa, recibe la visita de Siqueiros. Siqueiros le cuenta, Siqueiros había ido a luchar con el ejército de Carranza, entonces Siqueiros le relata, cuando estaba en París de primera mano, el periodo armado de la Revolución Mexicana. Cuando vuelve entonces, el primer mural que va a pintar es en el Anfiteatro Simón Bolívar y lo hace en el 1922. Y el mural se llama La Creación.
vean cómo el universo, el globo, las estrellas y estas manos que nos indican el campo de lo espiritual, el campo de los primeros habitantes, aparecen los indios mexicanos, como los llamaban en el ámbito del muralismo, hoy les diríamos los pueblos prehispánicos, y en el centro, este hombre que abre sus brazos y que está inmerso en maíz. La tierra, la Pachamama, el maíz como elemento emblemático de América, el mundo sacro y el mundo de los primeros habitantes. Es como una síntesis del Jardín de las Delicias, como que me hace acordar mucho a esa obra. Mira, en realidad lo que está operando acá Rivera está trabajando estas formas tan contundentes que van a tener que ver con lo que se llama el retorno al orden. Digamos, luego de la experimentación de las vanguardias, muchos artistas vuelven a estas formas bien, bien corpóreas, como esta necesidad de volver a la figuración. Y en última instancia lo que está pensando Rivera en su primer mural es algo así como el inicio del mundo primigenio, ¿no? Mexicano, por supuesto. Bueno, acá a la derecha tienen una obra también de Rivera en la Secretaría de Educación Pública que se llama La quema de Judas. Vean cómo es una quema, es una fiesta popular en la cual se quema un sacerdote, un militar y un burgués, ¿sí? El plano de arriba del mural está justamente lleno de humo, de cohetes, y el plano de abajo está lleno de lo que va a ser un poco la tipología o los tipos humanos que va a pintar durante mucho tiempo Rivera, digamos, estos tipos populares que los va a vestir de blanco, con sombrero mexicano, algunos sombreros con overol, dando cuenta de esta idea de fiesta popular, pero de fiesta popular revolucionaria, porque queman la figura del cura, la del militar del bando contrario y la del burgués. Para muchos historiadores del arte, la visión de la revolución que tiene Rivera es una visión totalmente idealizada. Para él, la nueva tríada, la tríada moderna del México revolucionario, es la que va a fundar la nueva sociedad y va a estar dada por el obrero, el campesino y el soldado. Bueno, ¿Puede ser que había solo varones? ¿Como el sujeto revolucionario eran solo varones o los que estaban en esa fiesta eran solo varones? ¿Hay representados? Un problemita bastante serio en el ámbito del muralismo mexicano, que las pocas mujeres muralistas fueron bastante dejadas de lado. De hecho, ahora no me puedo acordar, hay una de las muralistas que es brillante, que es excelente, no me puedo acordar el nombre, que puede, digamos, como explotar más hacia las décadas del 30 y el 40, cuando el movimiento ya está bastante desarmado. De hecho, también el muralismo mexicano va a ser acusado de haberse convertido en un arte oficial y no haber permitido la emergencia de otras posiciones estéticas.
Esto sobre todo, estas críticas van a ser más fuertes a partir de la década del 40. Digamos, artistas más jóvenes que sienten y que saben que en paralelo había otro tipo de producción, pero que eran producciones que no se subvencionaban desde el Estado, sino que eran producciones más dejadas de lado, por decirlo de alguna forma. Si podés leer el chat, Lorena, e ir comentándome, porque si no me disperso. Sí, acá están, bueno, justamente hablando de los campesinos, de los obreros, de los soldados que estaban en la pintura anterior, y también en esta que está mostrando ahora, la presencia de Frida fue rápidamente identificada. A eso iba a ir cuando decían, bueno, no aparecen las mujeres. Bueno, acá, del lado de los obreros, uy, se me va... Justamente del lado de los obreros, justo vean en el eje axial de la composición, es un luneto, la pone a Frida agarrando un arma, ¿sí? También como una mujer revolucionaria. Vean cómo la mayor parte de los participantes de esta imagen son obreros, obreros que toman las armas, y acá atrás son soldados, podríamos pensar en soldados zapatistas, que dicen tierra y libertad. ¿Sí? Vean lo abigarrado de las composiciones de Rivera. ¿Sí? A la izquierda también parte del mismo mural, en un rato se los muestro en grande, encontramos el sector de los burgueses, de estos señores acomodados que solo piensan en el dinero. Por eso se lo critica a Rivera de alguna forma, de ver la revolución en forma ingenua, porque plantea los blancos y los negros, ¿sí? Los burgueses... La forma de los rostros también son diferentes, tienen son distintas, totalmente distintas. Totalmente. Con los burgueses están totalmente son caricaturas. Ya a esta hora caricaturizados. Caricaturizados. Acá pregunta Mariela Farina si puede ser que sea Aurora Reyes, la muralista a la que vos hacías referencia. Aurora Reyes. Ahí está, Mariela, ganaste la licuadora. Aurora Reyes, sí, una genia total y absoluta Aurora Reyes. Sí, bueno, vean cómo también a partir de la adhesión de Rivera al Partido Comunista aparece la bandera roja con la hoz y el martillo, como ustedes bien están notando, los rostros de los trabajadores, de los obreros, de los milicianos, son rostros mucho más amables en relación a las tipologías que usa para los burgueses, que supuestamente lo único que les interesa es el dinero. ¿Y qué hay sentado a la mesa de los burgueses? La estatua de la libertad. Bien, bien, en clara alusión a Estados Unidos. Piensen que durante los momentos de caos político hay intervenciones de Estados Unidos a favor de uno u otro bando en torno a la revolución. Bueno, otro luneto de la historia de México, en la cual pone, en realidad voy a pasar y después voy a la otra. Este es el mural La Historia de México, ¿sí? Como verán, es muy, no encuentro ninguna imagen que le haga justicia, porque las dimensiones está o sea, uno sube una escalera y está desplegado entre estos tres lunetos, con lo cual es bastante difícil. Vean cómo en el centro Rivera pone el águila con el nopal, ¿sí?
el símbolo hasta el día de hoy de México. Y en el plano de abajo muestra al mundo prehispánico luchando con los conquistadores, ¿sí? A la izquierda, la Iglesia, la Inquisición, toda la historia que tiene que ver con el momento colonial, toda la historia que tiene que ver con el momento del porfiriato, y acá en el centro, todas aquellas personas que Rivera piensa contribuyeron a la revolución. Vuelvo atrás, y acá lo pone justamente al que dio al primer grito revolucionario en 1810, ¿sí? Bien, y arriba de todo, tierra y libertad, el obrero y los milicianos. Bien, Siqueiros. Como les decía antes, Siqueiros fue a la guerra con el ejército de Carranza. A partir de este ser soldado, recorrió todo México, y él realmente fue de los 3 muralistas más conocidos, el que vivió la revolución en carne propia y atravesó México en el momento de la lucha armada mexicana. Así como vimos que Orozco va a trabajar con el tema de la invasión española, de la conquista, así como vimos que Rivera va a hablar de la historia de México, pensando en los antecedentes hasta llegar al momento actual, a Siqueiros le va a interesar trabajar el tema de la libertad. Y para Siqueiros, la libertad del hombre, del ser humano, solo es posible concretarla a partir de la ruptura con el capitalismo y también con los fascismos. De todos, Siqueiros va a ser el que va a seguir manteniendo a lo largo de toda su vida una actitud 100% militante. También viaja por Europa, de hecho, como les conté antes, se encuentra con Rivera, le cuenta en primera persona la revolución, y también va a abrevar de distintas fuentes para llegar a su propia figuración. Tiene influencias del expresionismo, del futurismo y del surrealismo. Este es solo un pequeño cuadrado de la marcha de los zapatistas que está en el castillo de Chapultepec. Si bien es una obra un poco posterior, me sirve para mostrarles el tipo de figuración al cual va a llegar Siqueiros y que lo va a caracterizar a lo largo de toda su producción posterior. Vean cómo está trabajando este grupo apiñado. Sí está poniendo una mujer vestida de rojo, que está acompañando al resto de los soldados zapatistas entrando en las distintas ciudades. Vean cómo está trabajando también un espacio sumamente comprimido, abigarrado, dando esta idea de multitud en esta marcha zapatista. Ni que hablar del gesto pictórico, ¿no? Vean cómo también trabaja la pincelada, la ondula, para darle también mayor expresión a cada uno de estos personajes. Rosana, este es bastante más posterior, ¿no? Como posterior, ya 20 años más. Es posterior. Por eso digo que Siqueiros es el que se mantiene muralista y militante. Y eso ya no era la realidad de México, ya seguía reflexionando sobre ese momento histórico y Totalmente. Él va a seguir reflexionando en torno
a el capitalismo y el fascismo. Entonces, toda su posición política va a tener que ver con esto. También desde el punto de vista técnico, hay una posición bien interesante de Siqueiros. Si bien hay todo un gran campo de experimentación técnica que se da en la escuela, donde bueno, se buscan distintos pigmentos, distintas formas de imprimación, de capa inicial, etcétera, etcétera, Siqueiros sigue trabajando, sigue experimentando y llega a trabajar con pintura para autos y con pistola, ¿sí? Trabaja también con epoxi. Al día de hoy hay algunos murales de Siqueiros, digo bien, que son bastante difíciles de mantener porque también experimentaba en la capa de imprimación, y esto hace que hoy por hoy esos murales se estén cayendo y casi no se puedan mantener. Y aquí muestro este mural en Tlatelolco, que es Cuauhtémoc contra el mito. Y acá vuelvo sobre este anclaje prehispánico y a este momento prehispánico como ese momento en el cual no existía el capitalismo. Cuauhtémoc es el sobrino de Moctezuma. Cuauhtémoc se rebela contra los españoles y lucha hasta morir. Por tanto, dentro de México, Cuauhtémoc va a ser una especie de héroe que va a luchar contra la espada y la cruz española. Vean qué interesante también los recursos plásticos que está utilizando. Cómo está trabajando el espacio. Ya no es el espacio abigarrado que vimos recién, sino que es un espacio que a partir de estos bloques asimétricos va generando profundidad. Pero otra vez, como nos pasa con todos los muralistas, el trabajo sobre la pincelada y el color, el rostro de los distintos momentos de Cuauhtémoc en la lucha, orando a los dioses, ¿sí? El trabajo en el cuerpo, el trabajo en la pincelada, el trabajo del color, que nos genera una sensación de violencia de alto voltaje. Bueno, acá está, ¿por qué está acá Quetzalcóatl? Porque justamente Cuauhtémoc dice, los españoles no son los enviados de la Quetzalcóatl. Por eso hay que luchar contra ellos, por eso es Cuauhtémoc contra el mito. Bien, en este apretado panorama, paso a la situación en Perú. El inicio del siglo XX en Perú va a tener que ver con lo que se llamó la República Aristocrática. ¿Y la República Aristocrática por qué? Porque el dominio político lo tenía la oligarquía peruana. En el 19 da un golpe Augusto Leguía y se va a iniciar lo que se llamó la Patria Nueva. Leguía lo que va a proponer va a ser la modernización del Perú y de hecho hace obras públicas. Y lo que había sido históricamente el sostén del Perú, que era el guano, está en plena decadencia. Entonces, a partir de esto y con su idea de modernización, le abre las puertas a capitales de Estados Unidos. Y todas estas primeras décadas, Perú, la economía peruana, va a ser totalmente dependiente de la economía de Estados Unidos, con lo cual, en el crack del 29, la economía peruana va a ser arrastrada como todos los países que eran interdependientes de Estados Unidos. Pero en el tema que a nosotros nos interesa, que es el tema cultural, lo que me va a interesar con respecto al gobierno de Leguía va a ser
la gran sublevación del sur, que fue una sublevación indígena de 1920. El gobierno de Leguía va a ser un gobierno bastante dictatorial, con pocas libertades públicas. Y si bien las reformas constitucionales proponían la salvaguarda de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, se quedó en la letra y nada pasaba con estas poblaciones. Por tanto, en el 20 se da esta gran sublevación del sur. ¿Por qué nos interesa? Porque en buena parte de los intelectuales peruanos, la sublevación del sur hace emerger el tema indígena. Y a partir de allí, desde la intelectualidad, se va a proponer lo que se va a conocer como el indigenismo peruano. Así como habíamos visto esta idea de arte para el pueblo, esta cultura revolucionaria para el pueblo en México, en Perú, motorizado sobre todo por Mariátegui, del cual hablaremos en unos minutos, nos vamos a encontrar con esta conformación de indigenismo peruano. Es decir, otra vez volver la mirada hacia aquellos antecedentes previos a la llegada del español, y también con esto criticar esta posición modernista o modernizadora restricta de Leguía. Otro de los elementos propios de estas primeras décadas del Perú va a ser la llegada de grandes contingentes de inmigrantes japoneses que hasta el día de hoy marca la cultura peruana. De hecho, lo tuvieron a Fujimori de presidente, heredero de toda esa tradición. En la comida, en Europa se habla de la comida fusión peruana-japonesa. Y en lo político y en lo cultural y en lo ideológico, otro tema que nos va a interesar, nos hace poner el foco en Perú, es la creación en el 24 del APRA y del PC peruano. El APRA era la Alianza Popular Revolucionaria Americana, surgida en las universidades, que se va a considerar un movimiento ecléctico, mestizo, y que va a proponer un frente único entre obreros, estudiantes, intelectuales, clases medias, campesinos, y se va a proponer también motorizar los reclamos indígenas. Como verán, el comienzo del siglo XX en buena parte de nuestros países viene bastante violento y controvertido. Bueno, como les dije antes, uno de los principales intelectuales que va a motorizar la idea del indigenismo peruano va a ser Mariátegui. Y en tanto al arte, Mariátegui decía lo siguiente: la revolución artística está en marcha. Son muchas sus exageraciones, sus destemplanzas, sus desmanes, pero es que no hay revolución mesurada, equilibrada, blanda, serena, plácida. Toda revolución tiene sus horrores. Es natural que las revoluciones artísticas también tengan los suyos. Por tanto, Mariátegui, desde Amauta, la revista Amauta, que en quechua quiere decir sabio o maestro, va a tender puentes con el resto de Latinoamérica, pero también con Europa. Le va a interesar algunas posiciones del surrealismo, por ejemplo. Le va a interesar algunas posiciones del futurismo, algunas posiciones de los martinfierristas. Es decir, va a tener verdaderamente Amauta va a ser una revista cosmopolita, pero siempre con el horizonte puesto
hacia esta idea del indigenismo peruano. Y dentro de esta línea del indigenismo peruano, va a mirar con agrado, casi diríamos que va a bendecir de alguna forma como el gran pintor que da voz al indigenismo peruano, a José Sabogal. Bueno, acá tienen dos obras de José Sabogal. Como buena parte de los artistas de nuestras tierras, recorre Europa, también estuvo en el norte argentino, y finalmente en el 19 se establece en Lima. Y en la década del 30 va a dirigir la Escuela de Bellas Artes en Perú. Bueno, la pintura de Sabogal hoy casi la llamaríamos pintoresquista. Pero para Mariátegui le parecía que era justamente esta recuperación de tipos andinos que hacía Sabogal, era la forma de mejor expresar la vida de estos sectores. Acá tienen una india del Callao. En general los retratos que hace este pintor, Sabogal, es con ropas típicas, casi como un retrato de costumbres, así casi como habíamos visto en el siglo XIX. Vean cómo a esta mujer del Callao la pinta con sus ropas y pone el énfasis en su rostro moreno. El indigenismo peruano va a tener múltiples artistas que adhieran a él, y muchos fueron alumnos de Sabogal. O sea, verdaderamente Sabogal genera una línea de pintura en las primeras décadas del siglo XX en el Perú. Bueno, acá tienen dos obras, Mujeres de Ucayali y La Plaza de Guanta, en la cual ahí sí notamos como cierta influencia de los artistas primitivos europeos. Vean cómo trabaja un fondo totalmente sintético y apenas se esboza la imagen de estas mujeres que sostienen vasijas en la cabeza. Y esta plaza, que al día de hoy podría ser un cuadrito Peruvian for Export perfectamente. El primero, hago un insert, el primer artista latinoamericano que reflexiona sobre esta idea, ojo que no estemos haciendo obras for export, va a ser justamente Siqueiros. Y va a proponer no estancarse en una imagen, en una producción determinada, y terminar generando estas especies de folclorismos for export. Bueno, en este panorama rápido, dije que iba a tardar una hora, qué mal me veo, voy a tratar de hablar un poco más rápido. Nos vamos a Brasil. Bueno, en Brasil ya desde finales del siglo XIX, en 1889, se derroca la monarquía. Y se va a fundar, Deodoro da Fonseca va a fundar la primera república brasileña. Y con la primera república brasileña va a llegar otra vez, como habíamos visto en México con Porfirio Díaz, esta idea positivista y esta idea de orden y progreso, que hasta el día de hoy sigue siendo parte de la bandera brasileña, ¿sí? El círculo azul de la bandera brasileña tiene una cartela atravesada
que sigue diciendo orden y progreso. En general, en buena parte del siglo XX, las élites que van a gobernar Brasil van a tener que ver con San Pablo. Va a haber muy pocos presidentes que sean de otra zona que no sean de San Pablo. Y desde el punto de vista de esta primera expansión económica, San Pablo, Minas Gerais y Río Grande do Sul van a ser las zonas que más se van a expandir e incluso van a generar también estas primeras industrias en esta línea de positivismo y modernización del Brasil. El ejército también va a cobrar muchísima importancia. Digamos, el golpe de Deodoro da Fonseca está asentado en el poderío militar, por tanto, en su gobierno las élites militares van a empezar a tener cobrada importancia. Recién en la década del 30, esta tradición de gobierno de las élites de San Pablo se va a quebrar con el ascenso por golpe de Getúlio Vargas. Getúlio había sido gobernador de Río Grande do Sul y se va a convertir en el hombre fuerte de Brasil prácticamente hasta la década del 50. El gobierno de Getúlio Vargas va a tener buenas y malas, porque va a intentar implementar sistemas de seguridad social, que hasta el momento nada de eso existía en Brasil, y va a favorecer también el estatus de los trabajadores urbanos. Pero va a tener un sistema de gobierno sumamente autoritario, con lo cual las libertades individuales a menudo estaban suspendidas. Y al igual que en México, Brasil ya en la década del 30, a partir de la mano de Vargas, de Getúlio Vargas, va a comenzar una política férrea de industrialización. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué tanta lata? Para ver qué pasaba hacia el año 22 con los jóvenes artistas. La Semana del Arte Moderno. ¿Qué es ser artista? ¿Qué es ser moderno? Era lo que estos jóvenes respondían en un teatro auspiciados por el músico Villa-Lobos. Mario de Andrade dice qué ser modernos, qué pretenden en el Teatro Municipal en esta semana. El derecho permanente a la búsqueda estética, la actualización de la inteligencia artística brasileña y la estabilización de una conciencia creadora nacional. Otra vez, buena parte de estos jóvenes que participan en la semana del 22 son jóvenes que, muy cultos, son jóvenes que provenían de las familias más acomodadas del Brasil, que completaron su educación plástica en Europa, pero van a buscar un lenguaje de síntesis entre el modernismo europeo y lo estrictamente brasileño. Como antecedente de esta semana del 22 la podemos encontrar a Anita Malfatti. Piensen que el Brasil del 15, del 17, Anita hace una exposición grande en San Pablo en el 17. Piensen que todavía la sociedad brasileña estaba con este canon de mimetismo fotográfico. Y resulta que Anita, muy suelta de cuerpo, presenta, por ejemplo, la boba, ritmo,
con esta exaltación de colores, estas imágenes facetadas, estos rostros como máscaras. Pobre Anita le dijeron de todo, que no sabía dibujar, que para qué había pasado tanto tiempo en Europa, al fin de cuentas, si estaba haciendo estas cosas. Bueno, vean qué interesante cómo Anita también está tomando la lección de varias vanguardias. Pero bueno, dentro de la semana del 22, los más jóvenes, por ejemplo, Emiliano di Cavalcanti, va a proponer trabajar escenas tanto del mundo urbano como de las favelas. Y va a proponer un tipo de figuración que él va a denominar figuración popular. No es necesario conocer mucho de pintura ni de historia para entender las escenas de Di Cavalcanti. Vean cómo en Samba, a la derecha, cómo un poco nos hace acordar al mural del 22 de Rivera, ¿no? Estas figuras contorneadas, bien densas, bien paradas, zambando, bailando, esta idea de lo típicamente brasileño. A la izquierda sí tienen una obra un poco más enigmática, que nos muestra las tensiones en la propia posición de Cavalcanti. Esto de traer las vanguardias, el modernismo europeo, pero pasarlo a lo estrictamente brasileño. ¿Esta qué les hace acordar? ¿Se acuerdan de la nueva objetividad alemana de George Gros? Bueno, búsquenlo. Tiene una clara influencia de los paisajes, digamos, de los tipos humanos de Gros, de la nueva objetividad. Rosana, sí. Vos recién decías que este grupo elitista está buscando un espíritu brasilero total, ¿no? Nacional, no solamente de San Pablo o de sus regiones ricas. Ya vamos, Lorena, ya vamos. Bueno. Ya me pasaron un par de cositas más y llegamos justamente a la antropofagia. Bueno, Víctor Brecheret va a ser uno de los escultores que va a estar en la semana del 22. Soror, Dolorosa. Vean qué interesante estas dos caras tipo máscaras enfrentadas, pero a la vez como unidas en una especie de abrazo, mirándose a los ojos. Y esta, la portadora de perfume, que recuerda buena parte de las prácticas Art Déco, ¿no? Digamos, estos volúmenes propios del Art Déco. Vean de vuelta también la tensión en la posición escultórica de Brecheret. Pero lo más importante de todo va a tener que ver con un movimiento que van a generar a partir de la semana del 22 unos cuantos jóvenes que vienen tanto de la literatura como de las artes plásticas, y va a ser el grupo de la antropofagia. Como antecedente a la posición de la antropofagia, nos vamos a encontrar este manifiesto Pau Brasil de Oswald de Andrade, que tiene que ver con un viaje que hace todo este grupo por el interior de Brasil. Y a partir de este viaje se ponen en contacto con, diríamos, el Brasil profundo. Y vean cómo empieza. O carnaval no río, é
o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner sumerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro enoso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o mineiro, a cozinha, a vatapá, o ouro e a danza. Es decir, lo típicamente brasileño es lo que van a intentar estos artistas mezclar con el modernismo europeo. Después les dejo el power para que lean todo con detenimiento. Y finalmente, en 1928, Tupí or no Tupí, das is the question. El manifiesto antropófago, también escrito por Oswald de Andrade y ilustrado por quién. ¿Por quién? Tarsila do Amaral. Por Tarsila do Amaral. ¿Qué va a proponer a grandes rasgos el manifiesto antropófago? El mito del canibalismo. Nos comemos la cultura europea, la masticamos, la deglutimos y, voy a ser soez, cagamos cultura brasileña. ¿Sí? En última instancia, esto es lo que va a buscar la antropofagia. Y tal vez sea Tarsila do Amaral la artista que llega a esa síntesis. La negra a la derecha, antropofagia abajo. Un cuerpo negro en un espacio totalmente geometrizado, pero en un espacio que está pintado con los colores de la naturaleza brasileña. El color verde, el color tierra, los otros marrones, el azul cielo, el azul mar. Y ocupando el primer plano, una negra, ¿sí? Una negra que con su mama, con su teta, alimenta. Una negra que con sus pies exagerados denota su presencia. Y algo similar nos va a pasar en Antropofagia del 29. En este caso, el fondo ya remite un poco más gráficamente a la naturaleza brasileña. Y estas dos grandes figuras que sintetizan esta idea de raza a la cual también elude en Pau-Brasil Andrade. Bueno, a Vaporú, que seguramente ustedes la conocen, que quiere decir hombre que come, en esta idea de antropofagia. Hombre que come la cultura europea y la transforma en cultura netamente brasileña. El verde, el azul, el amarillo del sol, este pie gigante, esta síntesis de lo humanamente brasileño. Y finalmente la luna en cuanto también atributo femenino, y la luna en la naturaleza del verde brasileño. Y rápidamente, y ahora sí para finalizar, nos vamos a trasladar a Uruguay. Bueno, también el inicio del siglo XX a Uruguay lo encuentra en medio de luchas civiles, y buena parte del siglo XX la política uruguaya va a estar dada por la confrontación entre colorados y blancos. Los colorados de tinte liberal y los blancos
de tinte conservadores. También el fenómeno que vamos a ver al inicio del Uruguay es la concentración de tierras en muy pocas manos, es decir, una posición de oligarquías terratenientes, que esto hace que las ciudades como Montevideo, por ejemplo, reciban cada vez con mayor frecuencia a campesinos. Y una ciudad como Montevideo también va a ser asiento de tantísimos inmigrantes, que llegan desde Europa. Desde el punto de vista económico, bueno, hasta el día de hoy prácticamente la economía uruguaya tiene que ver con las explotaciones agropecuarias y en muy baja escala con desarrollos industriales, pero digamos de productos con poca complejidad. Y en Uruguay me voy a referir a Torres García. Como buena parte de los artistas anteriores, hace su periplo europeo hasta que en el año 34 llega a París. Llega a Montevideo, no a París. Mientras estaba en París, forma parte del grupo Cercle et Carré, que justamente van a brevar en el constructivismo, y dentro del constructivismo, Joaquín Torres García va a generar su propia versión del constructivismo, que va a llamar universalismo constructivo. ¿Qué es lo que va a buscar con estas grillas y estos símbolos? Una nueva forma de representar la realidad, pero no solo la realidad física, sino también la realidad espiritual. De hecho, él va a dividir los planos de su visión en el plano intelectual, el plano magnético y el plano físico. El plano intelectual él lo va a pensar gobernado por el triángulo. El plano intelectual va a tener que ver con la matemática, con la ciencia. El plano magnético va a tener que ver con el corazón, por ende con los sentimientos. Y finalmente, el plano físico, que va a representar con el pez, va a tener que ver con el mundo de la naturaleza, que lo va a dividir en vegetal, animal y mineral. Luego va a generar una simbología que le va a ser propia. Por ejemplo, la campana va a ser la llamada ¿qué? A un universalismo constructivo, a una vida mejor, a una puesta en asociación de estos tres planos con los cuales él describe la realidad. También va a pensar en términos cosmológicos y va a hablar de la cosmología magnética y de la cosmología intelectual. Bueno, en el 35, que es el dato que tienen acá, genera la Asociación de Arte Constructivo, y en el 42 va a consolidar su taller. Esta asociación del 35 y el taller van a signar la plástica latinoamericana. Artistas de todos los rincones de Latinoamérica van a darse alguna vuelta por el taller de Torres García. En el caso de la Argentina, un artista como Nigro trabajó muchos años con Gurvich en lo que había sido el
el taller de Torres García. Entonces esta nueva visión, recuerden que Torres García también es el que plantea el mapa dado vueltas, el mapa de Sudamérica dado vuelta, el planiferio dado vuelta, y entonces a partir de este universalismo constructivo, él va a pensar en las simientes de Latinoamérica y el lugar que debería ocupar Latinoamérica en el mundo. Bueno, con esto termino la síntesis de estos movimientos. ¿Por qué tomar estos movimientos? Porque son los que van a tener mayor impacto en el resto de los discursos de los artistas de Latinoamérica. Los muralistas van a ser, pensemos en Berni, en Urruchúa, pensemos en Siqueiros viniendo a la Argentina y trayendo las distintas técnicas de muralismo. En el caso de los antropófagos brasileños, llevando su idea por toda Latinoamérica, bueno, y así con cada uno, bueno, Mariátegui, que tiende puentes con el indigenismo peruano también a todo el resto de Latinoamérica.